Buenas noches, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Qué bendición tenerles a ustedes aquí en esta noche. Y damos gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa. ¿Cuántos tienen un Dios que es grande y fuerte? Un Dios que es grande y poderoso. Amén. Gloria al Señor por eso. Bueno, el Señor es grande, el Señor es maravilloso. Y el solo hecho que usted esté aquí es una muestra de ese amor y de esa grandeza, ¿verdad? Muy bien, yo quiero informarles a ustedes que este mes de marzo vamos a iniciar una serie que la hemos titulado Familias conforme a su corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener familias conforme al corazón del Señor? Cierto que sí, yo quiero tener una familia conforme al corazón del Señor. Y la intención y la idea es que los miércoles podamos ser edificados a través de estas temáticas para la familia. Y eso implica que usted como padre, como madre pueda venir a este lugar, pero también los hijos puedan venir y recibir. De hecho, aprovecho y los invito para que los niños pasen con su maestra, porque para ellos también hay un tema especial y específico en esta noche que va acorde a lo que vamos a trabajar los días miércoles en este lugar. Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra del Señor? ¿Cierto que sí? A su nombre sea la gloria. Y para eso yo le voy a invitar a que me acompañe, si es tan amable, al libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13, vamos a leer el verso 22 porque allí hay un texto tremendo para la temática que vamos a comenzar a trabajar estos miércoles con la ayuda del Señor y con el equipo de maestros que va a estar aquí dando la palabra. Hechos capítulo 13, versículo 22. El que lo encuentre diga un fuerte amén, por favor. Gloria al Señor. Ahí ya está en pantalla y lo leemos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó ¿con quién? Con David, un hombre de quien Dios dijo. Vamos a ver qué dijo Dios acerca de este hombre llamado David. He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre, diga conmigo, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Amén. Y vamos a leer primer libro de Samuel, por favor, capítulo 13. Porque allí en primer libro de Samuel capítulo 13 encontramos estas mismas palabras dichas por el Señor al profeta Samuel. Versículo 14, mire lo que dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: pero ahora tu reino tiene que terminar. Está hablándole Samuel, ¿a quién? Al rey Saúl, porque el Señor ha buscado un hombre conforme a ¿qué? Diga conmigo, su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste, ¿qué? No obedeciste el mandato del Señor. Padre, te damos gracias en tu nombre, Señor, por esta palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, oh Rey, y que tú permitas, Señor, que al escudriñar esta palabra nosotros y nuestras familias puedan ser edificadas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos de los que están aquí presentes son padres o madres? ¿Son papás y mamás? ¿Tienen hijos? Ok, muy bien. ¿Y cuántos son hijos? Todos somos hijos, ¿cierto que sí? Cada uno de nosotros somos hijos. Quizás no todos sean padres,
pero todos sí somos hijos. Y la idea, como había hablado al principio de año, acerca de las temáticas que vamos a estar estudiando los días miércoles, familias en el corazón de Dios, son temáticas especialmente para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a mirar la historia de un hombre llamado David. Ustedes han escuchado hablar mucho de David, aquel joven compositor de gran mayoría de los salmos que están en la Biblia, pero que también en algún tiempo fue rey de Israel. Y queremos tocar el tema de este hombre de la Biblia, de este siervo de Dios, porque si hay una necesidad grande en medio de nosotros y en medio de nuestras familias en estos momentos, es la presencia de Dios en el medio. Necesitamos que en medio de nuestras familias esté la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que, a manera de conclusión, y quiero empezar con la conclusión del tema de esta noche, porque es necesario que usted y yo entendamos que para tener familias conforme al corazón del Señor, es necesario que tengamos la presencia del Espíritu Santo de Dios en el medio. Y vamos a ver a través de la historia de David por qué de esta manera. ¿A cuánto le gusta que le elogien, que le hagan elogios, o que le hagan o le expresen alguna palabra como así bonita, que usted reciba, no sé, como unas palabras de ánimo, de aliento? ¿A cuántos les gustan que les den elogios? ¿A cuántos les gusta? Sí, hay unos que dicen, no, a mí no me gusta que me digan nada, porque hay que ser realistas. ¿A usted le gustaría que le dieran un elogio? Y yo quiero que usted mire a la persona que tiene al lado. Si no tiene al lado a una, busque al otro lado, a ver, o atrás, adelante, mire a ver, y dígale, qué lindo viniste hoy, qué hermosa, qué hermoso estás hoy. Y no se lo diga porque yo se lo estoy diciendo, dígale porque es verdad. O sea, venimos a la iglesia y venimos todos lindos, todos bonitos hoy. Y quiero tomar como referencia esto, mis amados, porque a nosotros los seres humanos nos gusta que nos elogien. Nos gusta que nos digan palabras bonitas. A ver, las mujeres, ¿a cuántas les gusta que sus parejas, las que son casadas, les digan frases bonitas, frases de aprobación, frases hermosas, donde usted se sienta halagada? A ver, ¿a cuántas les gusta que les digan frases bonitas? ¿Cierto que sí? A nosotros, a los hombres, también nos gusta que nos den palabras de aprobación y de elogio. Y lo digo porque no hay nada mejor para el ser humano que recibir los elogios no de otros seres humanos, sino directamente del mismo Dios. Es el mejor elogio que uno como ser humano puede llegar a recibir en su vida y en su existencia. Y quiero hablarte de esto, mi amado y mi amada, porque en los dos versículos que acabamos de leer encontramos a un Dios que está diciendo que un hombre es conforme a su propio corazón. ¿Usted cómo se sentiría si Dios mismo inclinara su mirada hacia nosotros acá abajo en la tierra y hiciera alarde de alguno de nosotros delante de sus ángeles, diciéndole: ustedes no se han dado cuenta que allá Alejandro, allá que está, no solamente cantó ahí la canción en la alabanza, sino que también está ahí manejando esas cámaras, es conforme a mi corazón? Ustedes se imaginan donde Dios le dijera a los ángeles: Alejo, ¿tú cómo te sentirías? ¿Cómo se sentiría uno como ser humano que el Dios mismo le permitiera a uno sentirse complacido por parte de Él mismo, diciendo que nuestro corazón es conforme a su corazón? Yo creo que ese sería el mayor de los halagos que usted y yo hoy podemos recibir. No sé qué pasó, ¿sí me están escuchando bien? Ok. Y en este sentido, mis amados, es como ver y como notar que
Dios está haciéndole un cumplido a David. Pero, ¿qué es lo más importante? Conocer por qué motivos Dios halagó a David de esta manera. Porque es que créanme, que para que Dios dijera, he levantado un nuevo rey que es conforme a mi corazón, es porque en David tenía que haber algo que lo hiciera en ese momento conforme al corazón de Dios. Yo quiero saber qué tenía David. Yo quiero saber qué era lo que hacía David para que Dios le diera semejante elogio. Imagínese usted y yo, si nos sentimos contentos por los elogios de nuestra pareja o de los líderes aquí en la iglesia, del pastor. En ese sentido, mis amados, ¿cuánto no más vamos a sentir nuestro corazón lleno de alegría y de felicidad si lo recibimos de parte de Dios? Yo quisiera recibir ese elogio de Dios. ¿Se acuerda cuando la palabra del Señor menciona que Dios mismo, sentado en el trono, va a decirle a unos: buen siervo y fiel? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo creo que esas son las máximas palabras de elogio que un ser humano puede recibir en su vida. Que Dios mismo le diga a uno eso: entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué hacer para que mi vida, qué hacer para que la vida de nuestra familia pueda ser conforme al corazón de Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis amados, para que Dios mismo nos dé aprobación de tener una familia ejemplar, una familia que los demás vean y digan: wow, yo quiero tener una familia como esa, wow, yo quiero tener unos hijos como esos, wow, yo quiero tener un papá y una mamá como esos? Porque es que usted y yo estamos llamados por parte de Dios a dar ejemplo y ser de ejemplo a otros. ¿Usted sabía que la mejor manera de evangelizar no es bla 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 bla? ¿Sí sabía eso? La mejor manera de usted darle a conocer a Cristo a otros es ¿con qué? Con el testimonio. Y es con el testimonio que demostramos que nuestra vida y nuestro corazón, y la vida y el corazón de nuestra familia, es conforme a ¿qué? Al corazón de el Señor. Así que vamos a la palabra del Señor, porque yo quiero decirte a ti 4 cualidades en esa noche que tenía el rey David, o que tenía David en su momento, para que de parte de Dios hubiese podido recibir este elogio. Ustedes sabían que David fue ungido como rey por el profeta Samuel cuando aún David era un peladito, cuando era un adolescente. ¿Usted sí sabía eso? David fue ungido como rey siendo un niño, siendo un jovencito. Se cree que tenía entre 14 y 17 años de edad. ¿Quiénes aquí tienen esa edad? 14, 17 años. Ahí Armando dice que él tiene esa edad. No sé si es que le hicieron mal la cédula o algo así. Pero por aquí hay jovencitos, jovencitas que tienen esa edad. Y en esa edad fue donde Dios expresa: he levantado un hombre como rey de Israel que tiene, o que su corazón es conforme a mi corazón. Y entonces entra una confrontación en mi vida al saber que un hombre de edad entre 14 y 17 años es llamado por Dios conforme a mi corazón, cuando la cultura de hoy en día dice
que un adolescente es rebelde y que un adolescente es desobediente y que un adolescente no le gustan las cosas de Dios. Llega una confrontación en mi vida al ver cómo muchos jóvenes hoy en día no quieren saber nada de Dios. Otros dicen no creer en Dios. Y otros han llegado hasta un punto de empezar a hacer prácticas en contra hasta de la misma biología humana. Jóvenes con mentalidad anticristiana o aún con mentalidad ateísta, simple y sencillamente porque sus argumentos y su pensamiento y su conocimiento no tienen en cuenta a Dios. ¿Y cómo es que nosotros en nuestra cultura nos hemos dejado permear en nuestras familias? Entonces se levanta un jovencito en nuestra familia que no quiere nada de Dios, que no quiere cosas acerca de Dios, que no quiere nada con las cosas que son de principios y valores. Y nosotros como padres nos quedamos, hay que dejarlo que desarrolle su identidad. Hay que dejarlo que sea libre en sus pensamientos, porque tenemos libre albedrío. No cabe en mi mente cómo nosotros como padres hemos dejado que nuestros hijos se desvíen, porque simple y sencillamente no tuvimos en cuenta muchos principios que en la palabra están, que son necesarios para que nuestros hijos se levanten siendo verdaderamente hijos de Dios, y no aquellos hijos que van solamente a la iglesia porque el papá y la mamá los obliga. Porque nuestra mentalidad ha sido levantada bajo esa dirección. Y claro, cuando esto ocurre, el momento de que nuestros hijos empiezan a tener ciertas edades, influenciados por la corriente de este mundo, empiezan a desviarse. Empiezan a irse por caminos incorrectos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como padres y madres, qué es lo que nosotros como hijos, qué es lo que nosotros como hermanos debemos hacer para que nuestra familia y nuestro entorno sea conforme al corazón de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque yo estoy encontrando a un hombre que es descrito por Dios de 17 años de edad, conforme al corazón de él. ¿Qué hacía este muchacho para que Dios lo describiera de esa manera? ¿Qué estaba haciendo David para que Dios lo describiera de esta manera? Y voy a tratar de ser muy rápido, muy conciso en este aspecto, mis amados, porque David fue ungido como rey. Dios levantó a ese joven desde su niñez, porque era un varón conforme a su corazón. Y él fue ungido a esa edad adolescente, y no por eso entonces en su mentalidad estuvo la mentalidad de hoy en día de muchos. David nunca dijo, en el momento de haber sido ungido por rey, nunca dijo, bueno, me acabaron de ungir como rey, entonces a partir de ahora todos me van a empezar a servir. No fue un hombre que se dejó llevar por el poder. No fue un hombre que se dejó llevar por el reconocimiento que acababa de tener delante de toda su familia y sus hermanos. Porque ustedes conocen el contexto de cómo fue David ungido. Y si no lo conocen, se lo describo rápidamente. Samuel avisa a Isaí que va a ir porque el Señor tiene rey para Israel dentro de sus hijos. Isaí viene y llama a todos sus hijos, que eran muchos, todos los llama. Y al que no tiene en cuenta para ese llamamiento es precisamente a David, porque era el menor de todos, porque era un muy niño, y porque aparte de eso no tenía responsabilidad alguna. La única responsabilidad que David tenía era cuidar las ovejas ¿de quién? De su papá. Y él estaba en ese momento cuidando las ovejas de su papá en otro lugar. Y todos los demás hijos estaban ahí con él y con Samuel. Y cuando el profeta empieza a mirar con sus ojos físicos a cada uno de ellos,
y empieza a ver a los hijos de Isaí. Y es que los hijos de Isaí eran como parecidos a mí, así fortachones, así musculosos, bien parecidos, porque ellos eran hombres de guerra, así como yo, ¿cierto? Entonces Isaí los empieza a ver y dice: sí, aquí definitivamente hay rey de Israel. Y empezó a verlos uno por uno. Este tiene que ser, este tiene, véale los músculos, véale esa barba, véale esa mirada como de autoridad. Y empezó a mirarlos a cada uno de ellos. Y cuando Samuel iba a ungir a uno de ellos, cuando iba a ungir al primero, viene el Señor y le toca el hombro. Bueno, hablándolo aquí coloquialmente, viene y le habla al oído y le dice: Samuel, ese no es. Y él viene y le dice: no mires a su parecer, no mires su apariencia, porque puede ser muy bonito, muy grande, muy fuerte, pero yo no miro las apariencias, dice el Señor. Yo miro lo que hay en el corazón. Y aunque es muy bonito, aunque es muy alto, aunque es muy fuerte, aunque tiene autoridad, su corazón no es conforme al mío. Por eso no es. Y Samuel pasó para el segundo, igual, lo mismo. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y lo mismo, igual, hasta el último que estaba allí en aquella reunión. Y entonces Samuel le dice al Señor: Señor, pero es que estos son todos, Señor. Y tú me dijiste que aquí estaba el rey. Y cuando iba a ungir a cada uno de ellos, me dijiste que no. Entonces voltea a mirar a Isaí y le pregunta: Isaí, tú tienes otro hijo, ¿cierto? Isaí viene y le dice: pues la verdad sí, ni me acordaba que tenía otro hijo, porque como eran tantos. Y viene Samuel y le dice: qué pena con usted, pero ninguno de ellos es el rey. Mándelo a llamar, por favor. Y David era un hombre que estaba en su edad, jovencito, cuidando sus ovejas, las ovejas de su papá por allá bien lejos, bien obediente. Y poco a poco les voy a ir dando las cualidades de un hombre, de una mujer y de una familia conforme al corazón del Señor. Obediente David por allá en el campo con sus ovejitas por allá cuidándolas, sin saber que Dios allá en el campo con esas ovejas lo estaba preparando para que en un tiempo futuro pudiese pastorear a la nación de Israel y ser considerado como el mejor de todos los reyes que el pueblo de Dios ha tenido. Tremendo, mi amado, tremendo lo que dice el Señor en su palabra. Y usted podría decir: bueno, entonces, ¿qué hacía David para ser conforme al corazón de Dios? Y yo quiero comenzar diciendo algo que quizás vaya a sonar contradictorio, pero es necesario que usted y yo entendamos que él fue llamado por Dios conforme a su corazón, no porque fuera un ángel, no porque en él hubiese santidad, o no porque fuese un hombre sin mancha y sin pecado y sin arruga. Si usted lee la palabra del Señor por allá en el Salmo 25, en el versículo 7, no lo vamos a leer, ahí claramente dice David mismo: Señor, perdona mis pecados, porque desde mi juventud he pecado. Él reconoce que desde su juventud había pecado. Desde que era consciente del bien y del mal, él sabía que muchas veces había desobedecido y había pecado. Sin embargo, aunque había pecado y aunque había desobedecido, él tenía algo que de pronto nos falta a muchos. ¿Y sabes qué puede llegar a ser? Humildad para reconocer nuestros errores y nuestro pecado. Humildad para reconocer que hacemos lo malo delante de los ojos de Dios y que necesitamos acercarnos a la presencia de Dios para pedirle ¿qué? Perdón. Tremendo, mis amados. Entonces, para que usted y yo podamos tener una vida, para que usted y yo podamos tener una familia conforme al corazón de Dios, te voy a dar 4 principios que son fundamentales y que lo vemos a la luz de la palabra con David. El primero de ellos es
debemos convertirnos. Diga conmigo, debemos convertirnos y apartarnos del mal. Usted y yo debemos convertirnos y apartarnos del mal. En segunda instancia, usted y yo debemos estar llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. En tercer lugar, es necesario que usted y yo pasemos tiempo a solas con Dios. Eso significa intimar con Dios. Es necesario que usted en su vida diaria tenga una relación de intimidad con Dios. Que nuestra familia tenga una intimidad diaria con Dios. Es necesario. Y como cuarto, es necesario ser obedientes. Diga conmigo, ser obedientes. Así que escucha muy bien lo que dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Vamos a tratar a la luz de la palabra cada uno de estos principios. Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Miremos lo que dice la palabra del Señor, porque usted y yo debemos entender lo siguiente. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacer lo que es justo y correcto, ciertamente que vivirán y no morirán. ¿Cuántos quieren morir? ¿Cierto que no? ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cierto que sí? Y hemos encontrado a una humanidad que durante toda la historia ha tratado de conseguirse la fórmula para no morir. Ha tratado de buscar durante toda la historia de la humanidad el elixir de la vida. ¿Usted ha escuchado hablar de eso? El agua bendita que permita que uno no envejezca. O la cremita. La cremita, esas cremitas de Pond's, de esas cremitas antiarrugas, para que no se me vean las patas de gallina. ¿Qué más les daba fuera de las patas de gallina? Ya no van a saber ellas. Ya no van a saber. Manchas, para que no se me vean las manchas. ¿Cierto? Durante toda la historia, y eso ya hoy en día no es solamente de las mujeres, ¿sí o no, Miguel? Eso también es de los hombres. Que el polvito para que no se me vean las ojeras. ¿Sí? ¿Le suena más común? Y el hombre siempre y la mujer siempre han tratado durante toda la historia de la humanidad conseguir la fórmula para no morir. Y sabe algo, la fórmula para no morir se encuentra solamente en Cristo Jesús. ¿Usted sabía que fuimos diseñados desde el principio para vivir eternamente? Sí, iglesia. Si usted lee Génesis capítulo 1, capítulo 2, hasta el 2, se va a dar cuenta que la forma y la manera en que Dios diseñó al ser humano era para no morir. Lo había diseñado, como hoy en día dicen, para ser inmortal. Que en su cuerpo no hubiera muerte. Así fue diseñado este cuerpo del ser humano. Pero cuando viene y entra en desobediencia al Señor, por causa de esa desobediencia al Señor, dice la palabra del Señor que entró el pecado al cuerpo del hombre. Y junto con el pecado, Romanos dice, la paga del pecado es muerte. A partir de ese momento, el ser humano empieza a ver la muerte. Y desde ese momento hasta hoy en día, el ser humano lo sigue viendo. ¿Usted no sabía que estamos por un tiempo aquí en esta tierra nada más? ¿Usted sabía que vinimos a esta tierra no para quedarnos por la eternidad? Venimos como por un espacio de tiempo nada más. A tal punto que la palabra nos describe y describe la vida de nosotros sobre la tierra como la niebla, que aparece por un periodo de tiempo y luego se desvanece. ¿Sabe cómo más nos compara la palabra del Señor? Como la hierba.
que nace en el amanecer, pero que al atardecer se marchita. Y si la Biblia nos compara con eso, ¿por qué el hombre no ha dejado su idea de buscar la manera de rejuvenecer las células y de, a través de células madre, alargar la vida del ser humano, cuando en la misma palabra del Señor da por sentado que el hombre no va a vivir hasta un límite de edad y de ahí no va a pasar? ¿Usted sabía eso? En un par de ocasiones el Señor le acortó la vida a los seres humanos, porque anteriormente no durábamos 70 años, no durábamos 80 años. Anteriormente vivíamos 500, 600, 700 y encontramos allá uno que vivió 900 y más, casi un milenio. Y esto nos da a entender a nosotros que el cuerpo humano sí estaba diseñado para vivir sin ver la muerte. Imagínense si llegamos a vivir 900 años con pecado encima. ¿Usted se imagina cuánto tiempo hubiésemos podido vivir sin pecado? Y la palabra del Señor aquí en Ezequiel nos está diciendo que si el pecador se aparta de su pecado, se arrepiente y se convierte, entonces no verá la muerte, sino que ¿qué va a pasar? Va a vivir. Y quiero ser claro y contundente con esto. Usted y yo como seres humanos no vemos una sola muerte. Y con esto le tumbo el argumento a muchos que dicen: no, es que uno se muere y ya, ahí se acabó todo, ya ahí no, de ahí para allá no hay más nada. Según la palabra del Señor, existe una segunda muerte. Y la muerte del cuerpo es la primera. Y esta sí es inminente para todo el mundo. Pero cuando la palabra del Señor habla que el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, se estaba refiriendo no solamente para que nosotros los seres humanos pudiésemos experimentar el gozo de Él estando vivos en cuerpo, sino para que usted y yo pudiésemos ser salvos por Él y pudiésemos recibir la vida eterna y que pudiésemos vivir con Él eternamente y para siempre. Esto significa que después de la muerte del cuerpo hay vida. Y eso significa que usted y yo no solamente somos este cuerpo material, somos seres tripartitos, como muchas veces lo he enseñado. En nosotros hay espíritu, alma y cuerpo, siendo el cuerpo la parte externa y visible, pero teniendo en nuestro interior un ser intangible que es nuestra alma. Y junto con nuestra alma el soplo de vida que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, que es su espíritu en nosotros. Eso significa que la segunda muerte ya no es del cuerpo, porque el cuerpo ya no va a estar. Este cuerpo material ya no va a estar. Mírese su cuerpo, mírese las manos, tóqueselas. Tarde que temprano esto que usted está tocando ya no va a estar. Hoy estamos, mañana no sabemos. ¿Sí lo sabía? Hoy estamos y mañana no sabemos. Así que mi amado, la segunda muerte es de la cual aquí Ezequiel está hablando, que no va a haber muerte, sino que ¿qué? Que vivirá. Pero la condición es que usted y yo nos arrepintamos y nos apartemos del mal. Y eso significa tener una conversión en Dios. Y no es solamente decir una oración de fe, como hay la costumbre en el cristianismo. No, venga, repita esta oración conmigo, que una vez repita esta oración conmigo, ya usted va a ser salvo por toda la eternidad. Venga, invite a Jesús a su corazón. Sí, eso hay que hacerlo, claro que sí, yo no estoy diciendo que sea mal, pero el hacerlo no significa que usted haya tenido una conversión en su corazón. Porque la invitación que usted le hace a Jesús es a que entre en su vida. Pero si de ahí en adelante usted no permite que el Espíritu Santo de Dios le ayude, le oriente y usted se convierta de sus malos caminos, entonces no hay conversión. Y necesitamos convertirnos a Dios. Y esa conversión llega a nuestras vidas cuando usted empieza
por su comportamiento a demostrar que el Espíritu Santo de Dios está en su vida. ¿Sí está conmigo aquí, iglesia, en esta noche? Y necesitamos entonces convertirnos. Cuando usted y yo somos verdaderamente convertidos a Dios, somos personas muy sensibles al pecado. Y somos tan sensibles al pecado que escuchamos fácilmente la voz del Espíritu Santo que nos guía y nos dice: no hagas esto porque está mal. Y tú obedeces la voz del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Ni siquiera la voz de tu conciencia, porque la conciencia siempre va a estar allí guiándonos por el bien. Y dice la palabra: si tu conciencia no te redarguye, mayor es el Espíritu Santo de Dios que sí está ahí para hacerlo. Pero para que tú escuches y mi familia escuche la voz del Espíritu Santo de Dios, es necesario que usted se convierta. Y para convertirse es necesario que se arrepienta. Y para arrepentirse es necesario que usted le pida perdón al Señor por sus pecados y se aparte de ese pecado. Eso es lo que significa convertirse. Dice Mateo 3:8: por sus frutos. No dice por sus frutos los conocéis. Dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Sí, me iba a ir por el otro, pero no, ese no es. Mateo 3:8 dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces eso significa que si usted está arrepentido de su pecado y de su maldad, se va a apartar de él. Eso significa convertirse, tener una conversión. No es que su cuerpo se modifique o algo, no, es la misma materia. Es su corazón, su interior, el que empieza a sufrir una transformación. ¿Se acuerdan la palabra de Transformers? Yo no sé si usted se acuerda. Y si no se acuerda, lo invito para que visite el canal de YouTube y la busque, ahí la encuentra y la vea. Estamos llamados, quizás no nuestra forma física, aunque bíblicamente y lo vemos literal, las personas cuando llegan a Cristo hasta su semblante cambia. Su semblante físico, su aspecto físico cambia. Aunque es la misma persona, pero ya está el Espíritu Santo de Dios en su vida, es diferente. Tremendo. No sé cómo eso ocurre, esos son los misterios de Dios, pero pasa. Y es necesario que usted y yo demostremos frutos dignos de arrepentimiento. Eso es convertirnos al Señor. Y encuentro a un David, porque estamos tomando el ejemplo de él. Encuentro a un David que, aunque en su juventud pecaba, era un hombre que se acercaba a diario a la presencia del Señor a pedirle perdón. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque en esos tiempos, mientras David estuvo en el campo cuidando las ovejas del Señor, escribió el Salmo 23. ¿Ustedes lo conocen? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y escribió muchos otros salmos que usted hoy en día y yo tenemos aquí en la Biblia. O sea que él tenía la facilidad de comunicación con su papá Dios, y esa comunicación le hacía que aun cuando pecaba, inmediatamente se arrepintiera de ello. Y por eso, aunque era un joven que también llegaban en su vida tentaciones, en su etapa de desarrollo como hombre, quizás también mentía y pecaba, claro que sí, él lo reconoce, pero también buscaba el perdón de Dios. Y se apartaba, porque de lo contrario, yo estoy casi seguro que si no hubiese sido así, no es descrito por Dios conforme al corazón de él. No es descrito. No es descrito. Eso significa que usted y yo, aunque somos seres humanos que pecamos, sí podemos llegar a su presencia, pedirle perdón, arrepentirnos, pero eso sí, apártese del mal. Segundo, buscar la llenura del Espíritu Santo. Primer libro de Samuel 16:13. Mire lo que dice primer libro de Samuel 16:13.
Yo quiero, antes de leer el texto bíblico, y puede ir apareciendo ahí en pantalla, contarte que antes del Pentecostés, Hechos capítulo 2, antes de ese acontecimiento del Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios no habitaba en las personas. Eso significa que el Espíritu Santo de Dios no entraba en la vida de las personas a quedarse a morar ahí en ellas, porque el Espíritu Santo sí venía y se posaba sobre ellos, sí venía sobre ellos, venía a sus vidas por momentos, pero volvía otra vez y se iba. Hasta el día de Pentecostés, donde se dio la apertura. Ustedes recuerdan que el Señor, cuando ascendió a los cielos, le dijo: no se preocupen, yo me voy a preparar morada para ustedes, pero no se preocupen, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador. En Hechos capítulo 2 se manifiesta ese Consolador en la vida de los discípulos y de todas las personas que estaban allí reunidas con ellos. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo de Dios empieza a morar y habitar la vida del ser humano. Por eso es que se describe en la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. En ese momento de David no. Entonces, ¿cómo era posible que David pudiese tener la presencia del Espíritu Santo de Dios, la llenura del Espíritu Santo de Dios en su vida? Mire lo que dice el versículo 13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó un frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. ¿Lo ungió como qué? A ver, ¿cómo qué ungió Samuel a David? Como rey, diga conmigo, como rey. Como rey ungió a David, como rey lo ungió. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y me llama mucho la atención a partir de ese día, porque eso significa que a partir de ese día el Espíritu Santo de Dios vino sobre la vida de David, entró a la vida de David y permaneció en la vida de David. Y es uno de los casos extraordinarios en el Antiguo Testamento donde se ve que el Espíritu Santo entra en una persona y permanece en ella. Luego Samuel regresó a Ramá. Así que si usted es verdaderamente convertido al Señor, entonces eso significa, iglesia, que la presencia del Espíritu Santo de Dios está en tu vida, y esa presencia debe permanecer en nuestra vida. Y eso implica que usted y yo nos apartemos de pecar. Porque si usted es un hombre que peca y le da lo mismo pecar y no pecar, eso significa que usted no tiene la presencia del Espíritu Santo. Me perdona que le diga la verdad. Pero si usted peca y no siente redarguir del Espíritu Santo de Dios, eso significa que la presencia del Espíritu Santo no está en su vida. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros es redarguirnos de pecado. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando usted entrega su vida al Señor, no solamente entregarle su vida al Señor significa que ya es convertido. Significa dejar que la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida nos cambie. Primero, arrepentirnos y apartarnos del mal. Segundo, tener la llenura, buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios para que busque o para que produzca en nosotros fruto, mi amado, de transformación. Tercero, intimidad con Dios. Tienes que tener intimidad con Dios. Si usted es una persona que vive la vida diaria sin tener en cuenta a Dios, usted no tiene relación con Dios. Usted no tiene intimidad con Dios. Pero si usted es una persona que constantemente, aunque esté en sus quehaceres diarios, está en constante comunicación con Él, está en constante oración, aunque esté en el trabajo, aunque esté en la universidad, aunque esté en el colegio, aunque esté donde quiera que usted esté, tiene intimidad con Dios, lo demuestra por sus frutos. Y para eso está el Salmo 27. Y como es larguito, se lo voy a dejar ahí para que lo anote y en su casa lo lea. Porque ese salmo fue escrito precisamente por David, demostrando que él tenía intimidad con el Señor. Tenía una relación estrecha con el Señor.
Y es necesario que usted y yo, si queremos tener una familia conforme al corazón de Dios, asimismo usted y yo podamos dejar que la presencia del Señor en nuestras vidas sea establecida a través de una relación de intimidad con Él. Es muy difícil que tú seas conforme al corazón de Dios si no tienes intimidad con el Señor. Tienes que tener intimidad con Él. Y quiero terminar con primer libro de Crónicas, capítulo 14, verso 16 al 17. Y ese sí quiero leerlo, porque es una de las cualidades que yo veo en David, que la mencioné al principio como conclusión, y es la obediencia. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 16 dice: entonces David hizo lo que Dios le ordenó. Dejémoslo hasta ahí. Entonces David hizo lo que Dios le ordenó. Eso se llama obediencia. ¿Qué tanto como familias estamos obedeciendo al Señor? ¿Qué tanto como familias estamos permitiéndole al Señor que obre a tal punto que cuando uno de nosotros como integrantes de familia estemos haciendo algo malo, podamos sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios que nos diga: hijo, no es por ese camino, corrígete para que te vaya bien en la vida? O que tú le puedas decir a tu esposo: mi amor, así no es, esa no es la forma, corrígete. O que tú le puedas decir a tu esposa en tu casa, o a tu papá o a tu mamá, en el amor de Dios, no como hoy en día los peladitos quieren corregir a sus papás, sino en el amor de Dios: pa, ma, así no es, estás equivocado, estás equivocada, es de esta manera. Pero guiados por el orden divino y por la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tanto tenemos de Dios? Dios lo que quiere es que su propósito se cumpla en nuestras vidas, pero también en nuestras familias. Y para ello es necesario tener una familia conforme a su corazón. Ese es mi llamado en esta noche, iglesia. Que podamos darle la libertad al Espíritu Santo de Dios y decirle: gobierna mi vida, gobierna mi familia. Que tú puedas mirar hacia atrás y mirar a tus hijos, mirar hacia el lado y mirar a tu esposa, a tu esposo, y decir: Señor, gracias por la familia que me has dado. Que aunque tenemos muchos defectos, que aunque inclusive pecamos y también hacemos lo malo, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo está en nuestras vidas y hacemos tu voluntad, Señor. Y si tú quieres decirle al Señor estas palabras, inclina allí tu rostro donde tú estás. Y con tus propias palabras, yo no quiero en esta noche dirigir tu oración, porque tu oración debe ser algo que nace desde tu corazón. Y si tú sientes que verdaderamente necesitas pedirle perdón al Señor, hazlo. Él está ahí con sus oídos atentos para escuchar tu oración, pero también para perdonarte, porque necesitamos convertirnos, necesitamos arrepentirnos y apartarnos del mal. Eso es ser convertido. Necesitamos tener unos oídos sensibles a la voz de Dios y dejarnos orientar por Él. Señor, yo oro por tu iglesia en esta noche. Oro, Padre de la gloria, para que tu Espíritu Santo llene sus corazones, llene sus vidas, y que para que podamos ser orientados por tu Espíritu Santo, nosotros lo demostremos con frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas y perdone, Señor, nuestras ofensas. Que tu Padre de la gloria nos limpies,
nos purifiques, Señor. Y que tu presencia y tu Espíritu Santo, Dios, nos orienten, nos guíen a hacerte obediente, a ser obedientes a ti, Señor, y a seguir el ejemplo de este joven llamado David, en aquel momento que fue llamado por ti, conforme a mi corazón. Queremos nuestras familias conforme a tu corazón, Señor. Te pedimos perdón por nuestras familias. Perdona el pecado de nuestras familias, Señor. Perdona los pecados generacionales de nuestra familia. Quita de nosotros la rebelión y las maldiciones generacionales, Señor, sobre nosotros. Y que tu Espíritu Santo pueda traer libertad a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, para que tu iglesia, Padre del cielo, sea tocada y ministrada por tu Espíritu Santo y tu presencia en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.